Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas, que están providencialmente conectados con el Facebook, hoy en vivo. Y bueno, voy a seguir compartiendo acerca del tema de los carismas. Ya hemos visto dos videos, Carisma parte 1, Carisma parte 2, que los podés encontrar tanto en este Facebook como en el Facebook Predicador Eduardo Bello, o sino también en nuestro canal de YouTube, al cual te animo, si así el Espíritu Santo te lo suscita, a que te puedas suscribir, y así nos ayudás para que podamos transmitir directamente con el canal de YouTube RCC Estrella de la Mañana. Así que bueno, es una alegría. Mi nombre es Eduardo Bello, para aquellos que no me conocen, y pertenecemos al grupo de oración Estrella de la Mañana de la Renovación Carismática Católica, sirviendo al Señor en su iglesia, en Los Hermanos, hace ya, vamos a cumplir este año, 28 años. Por eso es una alegría poder estar nuevamente conectados con ustedes a través de este Facebook y hoy seguir compartiendo acerca de este tema para mí fundamental e importante en la renovación carismática católica, que son los dones y los carismas. Así que antes de iniciar este compartir de los carismas, vamos a ponernos en presencia de Dios, que es uno y trino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a rezar esta oración. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos y conceda a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Esposa llena del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Que todo lo que podamos compartir sea únicamente para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, como les estaba diciendo, es una alegría, realmente es una gracia poder compartir todo lo que sea referente a la fe. Cada vez que compartimos lo que el Señor nos da, eso se multiplica en bendiciones para nuestra vida. Y como lo dije en algún otro video, siempre recordemos a ese joven que dio los 5 panes para que el Señor alimentara 5.000 almas y aún sobrara 12 canastas. Por eso, cada vez que compartimos lo de Dios, estamos ejerciendo una misión, una evangelización, ya que el Señor nos evangeliza para que podamos ser evangelizadores. Y así vamos siendo instrumentos de la gracia de Dios por su misericordia y gran sabiduría, poder y compasión. Y eso sin duda alguna produce en nuestras vidas una llenura total, una plenitud total, ya que el Señor nos permite compartir de su gloria. Y la gloria de Dios es que sus hijos se conviertan y crean y vuelvan a Él y tengan vida, como dice en el Antiguo Testamento, y San Juan 10:10, tengan vida y vida en abundancia, que es la vida de Dios en nuestras vidas. Y eso se llama el estado de gracia. Es como vivir el cielo aquí en la tierra, es como poder experimentar lo que pedimos en el Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Y el tema que hoy voy a compartir es sobre un carisma muy especial que se llama el carisma de profecía. Pero antes, a todos los que están en esta corriente de gracia, que renueva gracias, porque justamente la renovación carismática va en el sentido de la renovación de las gracias sacramentales, de la activación de esas gracias, de esas semillas de vida divina que se sembraron en nuestro interior, en cada sacramento, que son efusiones privilegiadas del Espíritu Santo, a través de esa gran experiencia neumática de Dios, como fue el bautismo en el Espíritu Santo, distinto al bautismo sacramental. Ya tenemos un video que habla sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y
también se llama efusión del Espíritu Santo, o dejar mover libremente el Espíritu Santo, y que Santo Tomás de Aquino lo toma dentro de lo que se llama las misiones del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino no vivió esta gracia del Espíritu, ¿no? Este Pentecostés personal y comunitario, pero ya en sus sumas teológicas hablaba sobre las distintas misiones del Espíritu Santo, y ahí podemos encuadrar el bautismo, la efusión o el dejar mover libre al Espíritu Santo. Pero antes quería compartir acerca de algunos libros que yo recomiendo, especialmente para aquellos que son servidores, coordinadores, aquellos que quieren adentrarse más en el conocimiento acerca de esta corriente de gracia y de todas las gracias que a través de la misma Dios derrama abundantemente en todos los corazones que se abran a su presencia y que desean conocer más y más del Señor. Uno de ellos, por ejemplo, es este libro, yo sé que va a salir al revés, pero que se llama El despertar de los carismas, de Cefarino Falvo. El despertar de los carismas, de Cefarino Falvo. Es un libro, realmente para mí, ha sido un libro básico, fundamental, que me ha enseñado muchísimo acerca de los carismas, de la necesidad, no solamente en la iglesia primitiva, sino en la iglesia de hoy, de que esos carismas, llamados algunos extraordinarios, cuando en realidad deberían ser lo más ordinarios, porque son carismas de poder, y cuánto hoy se necesita, y basta ver el mundo, esos carismas de poder que transformen los corazones de piedra en corazón de carne, como dice Ezequiel 36. Bueno, ahí hay muchísimo material acerca de este tema que son los carismas, y se llama El despertar de los carismas, Cefarino Falvo. Otro libro que también yo les recomiendo, especialmente para aquellos que quieren crecer en su configuración con Cristo, en ser discípulo de Cristo, es este, que se llama Ser y Quehacer del Discípulo. Este libro es de Eduardo Zambrano, me llegó a mí hace muchísimos años atrás, y la verdad que lo leo y lo vuelvo a leer y vuelvo a hacer, ¿no? Como si lo hiciera por primera vez, ¿no? Todas las tareas, ¿no?, que nos da después de cada capítulo, todo el estudio bíblico, y es muy bueno. Se llama Ser y Quehacer del Discípulo, de Eduardo Zambrano. Otro libro también que les recomiendo es de Mariano Fuente, de San Pablo, que dice La renovación carismática. Fíjense que está viejito ya este libro, ¿no? Y de tanto leerlo. Realmente otro libro muy, muy enriquecedor sobre lo que es la renovación carismática y también los carismas, cómo se forma un grupo de oración, cuáles son los distintos pasos de un grupo de oración. Es decir, existen varias, como diríamos, varias formas de encarar este tema, pero todo nos enriquece. Después hay un libro de Eduardo Basombrío, de Editorial Quirios, que se llama Diccionario Carismático Católico. Yo no sé si este libro todavía se consigue, pero es un libro que se llama Diccionario Carismático Católico, de Editorial Quirios, de este gran autor que se llama Eduardo Basombrío. Realmente es muy, muy recomendable, de esta editorial que tenía la revista Resurrección, de mi hermano y amigo Carlos Lobotti, que ya está en la presencia del Señor, un hombre totalmente de Dios, esos grandes pioneros de la renovación carismática y que nos han enriquecido tanto, ¿no? Y después del padre Salvador Carrillo Alday, que se llama El bautismo en el Espíritu Santo. También es otro libro que yo les recomiendo. Y otro que se llama Pastoral de la Comunidad Renovada, del padre Francisco Muñoz Molina. Lógicamente todos estos libros que estoy recomendando son de aquí de Argentina. Si alguien ve este video de otro país o en otro momento, posiblemente, no sé si en su país lo podrán conseguir, pero siempre podemos crecer en el conocimiento de lo que es la renovación carismática, ¿no? Qué importante que es saber. Por ejemplo, en uno de los videos, en la parte 1, pongan carisma parte 1, habla sobre los objetivos de la renovación carismática, porque si no podemos llegar a caer en ser solamente personas que experimentan muchas gracias del Espíritu, pero no tiene crecimiento, no tiene cimiento. Y como dice San Pedro, es muy importante dar basamento sobre aquello que nosotros creemos y vivimos.
Es decir, tenemos que dar fundamentos. Y bueno, me parece que es muy importante adentrarnos y conocer. Además, hoy podemos, por las redes sociales, gracias a Dios, tenemos muchísimo material. Y bueno, yo durante muchos años con mi esposa hemos tratado de ir conociendo y ir formándonos a través de los retiros, las jornadas, los encuentros y también las escuelas de servidores que hay en las distintas diócesis, y también comprando libros, invirtiendo en lo que es crecimiento espiritual. Es muy importante invertir en lo que es crecimiento espiritual. Muchas veces pensamos, este libro sale muy caro, este retiro está muy caro, y sin embargo no nos damos cuenta que estamos sembrando en el reino de Dios y sembrando además el reino de Dios en nuestra vida. Sembrando en el reino y sembrando también el reino. En el reino y el reino en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque si somos servidores, coordinadores, hermanos que estamos en esta corriente de gracia, en esta bendita corriente de gracia, es muy bueno para aquellos que no conocen y que solamente ven lo exterior, que sepan que hay una profundidad espiritual maravillosa que ha producido el cambio en 180 grados de la vida de la fe católica cristiana de muchísimos bautizados. También les recomiendo, si pueden leer el libro que se llama Ir y Evangelizar a los Bautizados. Otro libro también se llama Nuevos Evangelizadores para una nueva evangelización, de José Parado Flores, también un grandísimo predicador, un gran hombre de Dios, y bueno, también pueden conseguir. Yo les recomiendo estos libros, hay muchísimos más, hay muchísimos más libros, o si no por internet, pero trata siempre de conocer, de saber, la oración y el conocimiento. Una vez me acuerdo que un sacerdote dice, la oración solo puede, no siempre, pero puede llevarnos a un emocionalismo espiritual. El conocimiento solo nos puede llevar a un intelectualismo religioso. Fíjense, una emoción espiritual, solo la oración, solo las experiencias, o si nos vamos al otro extremo, el solo conocer, un intelectualismo religioso. Hay que equilibrar los dos puntos, es decir, no van contradictorios, sino que hay que complementarlos, la experiencia con el conocimiento. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, y hace poco tuvimos esa palabra en las lecturas del Evangelio, de la misa, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno decían a los apóstoles, ¿no? Uno decían, tú eres el profeta Isaías, tú eres Juan el Bautista, en fin, un montón de versiones, ¿no? Pero después va más profundo. Fíjense en Jesús, cómo primero los hace, diríamos, cómo los va atrapando, ¿no? Cómo los va llevando, los va focalizando. Primero les pregunta acerca de la periferia, pero después les pregunta directamente al corazón. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Porque la gente dice eso, pero ustedes están conmigo. Ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que yo soy? O que soy yo, ¿no? Porque Él es el yo soy. Y ahí Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y porque nosotros creemos y sabemos, le dice San Pedro. Es decir, creer y saber. Nosotros creemos y sabemos. Y por eso también tenemos que fortalecernos en nuestra fe, y no solamente en la renovación, en lo que refiere a la renovación, que tiene raíces profundamente en la doctrina de nuestra fe católica, Es decir, está totalmente avalada teológica y doctrinalmente por nuestra fe católica. Así que, bueno, es muy importante tener en cuenta este punto. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces ahora a compartir acerca de este carisma que se llama el carisma de profecía. El carisma de profecía. Si bien este carisma de profecía tiene una aplicación universal a toda la Iglesia, nos vamos a concentrar en el ámbito de la utilización de este carisma en la renovación carismática. Es un carisma sumamente práctico en los grupos de oración, pero no siempre se le da la debida importancia y mucho menos es practicado como se merece para conseguir los frutos que dicho carisma aporta. A diferencia de otros carismas que más bien son ministeriales, como palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, el carisma de profecía es para todo el grupo, ya que es la palabra de Dios, la voz de Dios que se quiere comunicar a su pueblo en un momento determinado, en una situación determinada,
a través de algún hermano o alguna hermana que tiene docilidad al Espíritu Santo y que el Señor ha querido que sea el instrumento a través del cual su palabra, su voz llegue al pueblo. Porque ya hemos visto en los otros bloques, parte 1 y parte 2, que los carismas son recibidos, no merecidos. Dios lo da a quien quiere, como quiere, donde quiere y porque Él quiere. Es decir, son gracias que el Señor da en su voluntad divina, porque Él es Dios y nos puede algunas veces inclusive sorprender. También dijimos que los carismas no son signos de santidad y que no es porque yo he hecho méritos que el Señor me lo da. No es diríamos, una recompensa a los méritos, no. Es sobre todo una gracia que Dios da en su soberanía y en su majestad, en su divina voluntad, a quien quiere, como quiere, donde quiere y porque quiere. ¿Qué es entonces la profecía? Es hablar a los hombres de parte de Dios. Eso tenemos que tener muy claro. La profecía es hablar a los hombres de parte de Dios. Es decir, por adelantado el pensamiento que tiene Dios acerca de una determinada situación o el sueño, el plan, la visión que Dios tiene para ese grupo o para la vida de una persona. Es el Señor hablando a través de un hermano, de una hermana. El fundamento de la profecía, ¿cuál es? Es el amor de Dios. Dios es amor. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Y Dios como Padre nos ama y desea comunicarse con sus hijos, ya que Él es el amor propio. Y el amor siempre, siempre, siempre conlleva a la comunicación, conlleva a la intimidad, conlleva a la comunión, ¿no es cierto? Él quiere comunicar a cada persona su amor y lo que tiene reservado amorosamente para cada uno. La profecía es un don, un regalo del Espíritu Santo para revelar, o sea, quitar el velo, hacernos ver la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros, aquí y ahora. Ella permite que la palabra de Dios sea concretada en una asamblea y toca los corazones de los hombres y las mujeres. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos confirman este carisma. ¿Se acuerdan la palabra carisma? Viene del griego charisma. Charisma. ¿Se acuerdan? Charis significa caris, gracia. Ma es acción. Es un don que produce una acción manifiesta de Dios en nuestra vida. Vamos a ver Joel capítulo 3. Pueden buscarlo en la parte de los profetas del Antiguo Testamento. Joel capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice: yo derramaré mi espíritu sobre todo hombre, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueño y vuestros jóvenes tendrán visiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, ya Dios a través de este profeta Joel estaba revelando su voluntad para sus hijos, para sus hijas, y algo que iba a cumplir en plenitud el día de Pentecostés. San Pablo en su carta a los romanos, pero sobre todo en la carta de la primera carta a los corintios, habla con mucha precisión sobre el carisma de profecía y cómo hay que manifestarlo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 a 6, cómo nos anima diciendo: en cuanto a los demás dones, aspirad sobre todo el de hablar en nombre de Dios. El de hablar en nombre de Dios. ¿Qué dijimos que era la profecía? Era hablar en nombre de Dios. Era traer al pueblo a través de nuestra persona o de la persona que el Señor así ha querido que sea, la voz de Dios. Es decir, por eso dice, en cuanto a los demás dones, aspirad, o sea, tener el deseo, sobre todo, el de hablar en nombre de Dios. O sea, el profeta no habla en nombre propio, sino que habla en nombre de Dios, ya que la profecía es Dios hablando a su pueblo. El que habla en nombre de Dios, dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 a 6, el que habla en nombre de Dios habla a los hombres, los ayuda espiritualmente, los anima y los consuela. Fíjense cómo aquí ya está hablando de los objetivos fundamentales de toda profecía. Recordemos que Dios es amor y que el amor desea comunicar su amor al amado. Y lo hace a través, en este caso, de revelación de su voluntad, de su palabra, que es viva
y eficaz. Es poder de Dios para aquellos que creen. Es palabra que sana, que libera, que restaura, que fortalece, que anima, que levanta. Y acá está diciendo que la profecía, que es palabra de Dios, o Dios hablando a los hombres, tiene como objetivo, como es fundamentalmente una comunicación amorosa, hablar a los hombres, ¿para qué? Para ayudarlos espiritualmente, para animarlos y para consolarlos. Sabemos que todo cristiano, por el bautismo, estamos unidos a Cristo, y por ello, con Él somos sacerdotes, profetas y reyes. Es un carisma para todo el pueblo. También tenemos que entender, cuando habla aquí de que todo bautizado es sacerdote, profeta y rey, el tema del profeta también tiene otro significado, que es el de profesar la fe. Es decir, dar testimonio de lo que yo creo, de lo que yo creo. Que mi vida sea un reflejar de lo que creo. Vivo lo que creo y creo como vivo. Entonces, es decir, hay una coherencia, que la gente diga, bueno, esta persona verdaderamente, más allá de sus fragilidades, más allá de sus debilidades, más allá de nuestras imperfecciones por nuestra naturaleza caída de pecado, pero se nota que vive en gran parte de su vida, porque eso es un proceso de conversión, en gran parte de su vida aquello que cree. Y esto es importante también verlo, porque muchas veces el ejercicio de un carisma significa ponerse en la mirada de otros. Me acuerdo hace muchos años, un servidor de diocesano decía, si antes te miraban con una lupa, ahora te van a empezar a mirar con un microscopio. Y entonces es ahí donde muchas veces, como lo dijimos en la parte 1 de carisma, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro interior para traer sanación, liberación, una vida nueva, no queremos ver aquello que está dentro de nuestro interior. Y ahí hábilmente Satanás nos hace desviar, porque le damos lugar, nuestra mirada, y en lugar de poner nuestra mirada en el Señor o en el accionar del Señor por medio de un carisma en tal o cual hermano, comenzamos a ver las debilidades, las fragilidades, que sí las tiene y que las va a encontrar como las tiene quien está mirando, y entonces comienza a desviarse. Y esa es una acción del enemigo. Por eso hay que siempre fijar nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, si mal no recuerdo, pero por el capítulo 12 anda. Después anda a tu Biblia y lee hermano, lee la Biblia. No te quedes solamente, ay, qué bueno este texto bíblico. No, lee la Biblia, porque ahí Dios, en la palabra de Dios, te empieza a revelar las verdades divinas. Y entonces se te empieza a aclarar muchas ideas que tenemos sobre Dios y de accionar de Dios, pero que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y de eso estamos llenos. Y por eso muchas veces ponemos más la mirada en aquellos que son servidores, la palabra servidor también ministro, o aquella persona que trata de vivir en su familia, en su trabajo, un servicio a Dios y ejerce un ministerio. Por eso hablamos de los carismas, que son manifestaciones del Espíritu Santo, y que se ejercen, y al ejercer es un ministerio. A través de ese carisma Jesús, Dios, se hace palpable, se hace concreto, se hace cercano a las vidas de las personas. ¿Qué pasa? Empezamos a ver a las debilidades de las personas y no a Jesús. Y eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, dijimos que todo bautizado por el bautismo es sacerdote, profeta y rey. Y el carisma del cual estamos hablando está en el sentido de la profecía como carisma, no como el sentido de profeta, de profesar, de hablar y declarar vívidamente mi fe, aun cuando eso significa, y seguramente va a significar, tener que morir a uno mismo, a nuestro prestigio, a nuestro buen renombre, a querer quedar bien con la gente y no con Dios. ¿Cuánta gente le gusta más querer quedar bien con la gente que con Dios, aún dentro del camino de la fe? Y por eso muchas veces sienten vergüenza de decir aquello que está en su corazón. ¿Cuál es la función de la profecía? La función general es comunicar la palabra de Dios, la que ya tenemos revelada, es decir, quién es Jesús.
y comunicar esa palabra que ya tenemos revelada y que es Jesús, tal como se nos presenta en las Sagradas Escrituras. Sería un grave error pensar que con la profecía Dios nos puede revelar nuevas verdades, más allá de lo que ya está revelado en las Sagradas Escrituras, ya que esta revelación terminó con el Apocalipsis de San Juan. La profecía solo ilumina la revelación que ya tenemos. ¿Cuál es la función particular de la profecía? Los principales, siguiendo a lo que San Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 a 6. Yo después te invito a que leas todos estos textos bíblicos, que no te quedes solamente con escuchar el texto, sino que vayas y busques en tu Biblia. ¿Cuál es esa función particular? Habla a los hombres, edifica la asamblea, exhorta la fe, a creer más en Jesús y a dejar que Jesús obre más en su vida. Anima a los hermanos, anima, nunca desanima, nunca enfría, nunca juzga, nunca controla, nunca condena. Eso es algo realmente anticristiano. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Uno puede, de pronto, un hermano, darte una corrección fraterna en el amor. Y todos podemos caer en eso. Por eso la palabra de Dios nos ilumina para que no caigamos en eso. Reconforta en los sufrimientos y construye el cuerpo de la iglesia. Cada vez que leemos la palabra, tenemos que llevarla a nuestro corazón y vernos nosotros frente a esa palabra. Y no pensar, sí, pero mirá fulanito, menganito, claro. No. Nosotros, porque la palabra es para cada corazón y para cada vida. Siendo la profecía una manifestación del amor de Dios, el contenido de una verdadera profecía no es nunca ni duro, ni acusador, ni inmoral, ni antimisericordioso o condenatorio. Repito esta última parte. Siendo la profecía una manifestación del amor de Dios, el contenido de una verdadera profecía nunca es duro, acusador, inmoral, antimisericordioso o condenatorio. Entonces ahí ya tenemos una regla muy clara de discernimiento acerca de una profecía. Yo comparto mi experiencia en los primeros tiempos dentro de la renovación carismática, donde se veía el fluir de estos carismas, de estos llamados carismas extraordinarios, que en realidad no son nada extraordinarios, porque son del Espíritu Santo. Y quien lee y estudia los Hechos de los Apóstoles ven que ahí estaban profusamente ejercitados, y eran muy necesarios por la dureza y el paganismo que había en esa época. Y yo creo que hoy no estamos mejor que en esa época. Yo escuchaba mucho aquello que parecían profecías, pero después veía que el fruto no era ni de ánimo, ni de consuelo, ni de ayuda espiritual, ni de fortaleza y menos paz. Por eso hay que discernir mucho qué espíritus se están moviendo cuando inclusive en una reunión o en un encuentro comienza a perderse ese equilibrio santo de la paz espiritual. Hay que ver eso. Hay que discernir eso y hay que ponerse a orar y no hacerse partícipe, porque la carne le gusta todo eso. La carne le gustan los conflictos, los chumeríos, las murmuraciones, le gusta meterse en problemas. Por eso la palabra de Dios dice, nunca te metas en problemas ajenos que no te corresponden. Proverbios, yo después te invito a que leas también el libro de Proverbios. Y les gusta todo eso. Incluso se dan reuniones dentro de las mismas comunidades parroquiales y salen todos con una cara, Dios mío. Por eso hay que discernir. Se necesita que cada corazón seamos cada uno más rendidos al Espíritu Santo. Y el don de la profecía es una herramienta preciosa que, si la sabemos escuchar y recibir, nos ayudará mucho. Yo me acuerdo que en esas reuniones yo no conocía mucho y decía, esto es la profecía, esto es profecía. Yo ya había algo dentro de mí que me hacía dudar, pero bueno, como yo no conocía y tenía muy poquitos pasos en este camino, ya hace más de 30 años que estamos, yo dije, bueno, quizás no sea así, o quizás sea así. Hasta que la palabra de Dios me iluminó a través de un hermano que me enseñó y me di cuenta que no era así. Entonces vos siempre confrontá
con la palabra de Dios. Confrontá con la palabra de Dios. Por más que la persona que viene aparentemente sea muy espiritual crecidamente, a confrontar los frutos con la palabra de Dios. Y así nos enseña Jesús. Siempre tenemos que pasar por la gran regla de discernimiento que son los frutos. Y te invito a que vayas a Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Anótatelo, anda a la Biblia, agarrá la Biblia, abrí la Biblia y buscá. Y te vas, así se te van a hacer los ojos. Primero pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te abra el entendimiento. Una oración también, como ven Creador Espíritu o ven Espíritu Santo, ahí ya le estamos pidiendo. Bueno, nos volvemos a conectar. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. 6 formas en que se presenta la profecía. La profecía puede llegar de maneras distintas. Primero, en forma de una imagen o explicación, como una visión. Hay que saber interpretarla, y por eso es muy importante nuestro camino con Dios, para tener un buen discernimiento y también nuestro conocimiento acerca de otro don que se llama el don de discernimiento. Puede venir en forma de pensamiento en nuestra mente, como una emoción interior, como un impulso que toca mi sensibilidad, o un mensaje a través del don de lenguas, que lo vamos a ver en otro apartado. El próximo va a ser el carisma de lengua. Siempre que hay alguien que lo interprete, y esto quiero aclarar, cuando hay una profecía en lengua, siempre tiene que haber alguien que interprete, no que traduzca, porque en lengua no se traduce, sino se interpreta esa profecía en lengua. El padre Emiliano Tardif nos aclara: normalmente es una idea que me viene a mi mente sin buscarla, y que no tiene nada que ver con mis pensamientos. Además viene con una fuerza que me impulsa a decirla, no me la puedo callar. Por lógica, antes de proclamarla, uno debe discernirla, porque puede venir también del espíritu maligno. La profecía no es una ciencia exacta. Podemos algunas veces llegar hasta equivocarlo, porque se puede entremezclar nuestros sentimientos y emociones humanas, y por eso es necesario discernir si verdaderamente es o no una profecía que viene de Dios, o simplemente es el deseo que hay en nuestro corazón. Por eso todo carisma debe ser purificado, debe ser madurado y debe ser desarrollado, y también debe ser conocido. Un carisma profético tiene que evolucionar, crecer, desarrollarse, y para esto es preciso perder el miedo a equivocarse, aceptando siempre que alguien que esté, diríamos, en un camino más maduro en este tema o en estos temas, nos pueda llegar a ayudar para no volver a equivocarnos o para tener un buen discernimiento. ¿Cuál es la distinción entre la profecía y otros carismas? A simple vista, y a más de uno le podría parecer que la profecía es lo mismo que otros carismas. Y tiene razón. Por eso, antes de continuar, es bueno aclarar la diferencia que hay entre profecía y otros carismas. Entre los carismas con los cuales se puede confundir la profecía está la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, y con ellos dos muchas veces podemos llegar a no distinguir bien justamente el carisma de profecía, o sea, con la palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Por eso vamos a hablar brevemente acerca de estos otros 2 carismas, que son la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Es un carisma del Espíritu Santo. Es como si una luz del Espíritu Santo en nosotros iluminara una realidad que pasa, una realidad que pasó en la vida de tal persona o de tal comunidad, y al mismo tiempo ese conocimiento nos viene a ayudar a resolver algún problema, a anunciar alguna bendición del Señor que sucede en ese momento. La palabra de conocimiento es una revelación del Espíritu de Dios de hechos pasados o de cosas existentes o sucesos que tienen lugar en el presente. Aclarando un poco más este tema, la palabra de conocimiento, como dice, es una revelación, una iluminación de Dios, que nos permite conocer desde Dios, por ejemplo, la raíz del dolor emocional de una persona. Y entonces puede venir a través de una emoción interior, a través de un sentimiento, a través de una palabra o una visión. Entonces, cuando uno le dice a esa persona esa palabra, uno puede ver la reacción que se produce en esa persona, y desde ahí darse cuenta que quizás esa sea la raíz de los dolores emocionales,
espirituales del alma y del cuerpo que está pasando esa persona y que para ella estaba totalmente velado, ella no sabía. Yo recuerdo hace muchos años, me pasó con un sacerdote, él en una palabra de conocimiento me habló rechazo y ahí yo caí en descanso. Es decir, que ahí estaba la raíz de muchas, de muchas emociones no positivas, inclusive actitudes de desvalorización de mi propia persona. En fin, esa palabra de conocimiento fue la luz que permitió ver la raíz de esa situación emocional que afectaba directamente el carácter de mi vida, y de ver esa palabra, de que salga la luz, el Señor pudo obrar sanación en mi vida a través de una oración de sanación interior. También la palabra de conocimiento nos lleva a poder conocer, ver el actuar de Dios en una asamblea. Eso del padre Darío Betancourt. Lo recuerdo perfectamente. En las primeras jornadas que yo lo vi, realmente produjo un gran despertar de fe en mi corazón. Y él dice: buen Señor Jesús, este momento está sanando a una persona que está afectada. Y después daban testimonio. O sea, la palabra de conocimiento nos permite conocer el accionar de Dios en una asamblea. Y al decir esa palabra de conocimiento, como decía algunos sacerdotes, uno no lo puede llegar a contener. Cuando lo decía, las personas que eran justamente depositarias de esa bendición, de ese carisma, de la palabra de conocimiento, se sentían totalmente tocadas. Y muchos comenzaban a llorar, comenzaban a dar alegría, gloria a Dios, y experimentaban sanación interior del alma y hasta del cuerpo. Y cuando esa persona, me acuerdo, dijo: el Señor Jesús está sanando a una persona de dolor muscular, una dio testimonio, inmediatamente varias personas comenzaron a dar testimonio, como que suscita un despertar de fe al ver cómo Dios obró a través de una palabra de conocimiento en una persona, y cómo entonces todos los demás en ese ámbito de libertad en el Espíritu Santo se empezaron a abrir a la gracia de Dios. Después tenemos la palabra de sabiduría. Dijimos que el carisma de profecía se podía confundir con la palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es una moción del Espíritu que nos indica qué hacer y cómo actuar. O sea, nos indica, nos orienta cómo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer en una situación determinada. Es el poder de Dios que ilumina a una persona para hablar una palabra eficaz, de modo que el querer de Dios se realice en una situación concreta. La palabra de sabiduría, por lo tanto, es una revelación de Dios sobre sus propósitos, acerca de su pueblo, acerca de las cosas y sucesos que está viviendo también una persona. Por lo tanto, en la palabra de sabiduría, Dios nos revela cuál es su voluntad y qué camino tenemos que seguir conforme a esa voluntad y qué decisión tenemos que tomar conforme a su voluntad en una determinada situación de nuestras vidas. Discernir la profecía. No hay que olvidar que el espíritu maligno y también nuestro yo puede influir poniendo ideas y sentimientos en nuestro corazón con apariencia de bien, y por eso se hace imprescindible, necesario el discernimiento. Discernimiento que tendremos que hacer primero nosotros mismos antes de dar la profecía, como decía el padre Emiliano Tardif. Y en la mayoría de los casos será necesario que haya el discernimiento también de los servidores, de la comunidad, de personas que ya tienen ese carisma o que tienen gran conocimiento sobre los carismas, no solo teóricos, sino fundamentalmente vivencial. En principio podemos decir que la profecía es del Señor, pero luego hay que saber discernirla. Ahora, ¿cómo sabemos si es del Señor? Bueno, acá tenemos algunos puntitos que nos pueden ayudar. Si levanta el nivel de alabanza de la asamblea, si se dan sanaciones espirituales, si está de acuerdo con las escrituras, la tradición y el magisterio de la iglesia, si edifica y anima incluso cuando son palabras de corrección. También se discierne la profecía cuando es confirmada por otro hermano que dice: esa palabra, esa profecía también llegó a mi corazón y la confirmo, porque se produce una confirmación. Si sabes que la persona que está profetizando realmente ha sido llena del Espíritu Santo y tiene ese don, y lo discernimos por el fruto que el mismo Espíritu Santo
manifiesta a través de su vida. La profecía siempre produce, cuando es verdadera, buenos frutos. Jesús nos dice en San Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. La profecía nos hace crecer en el amor del Señor y de los hermanos, y tiene un valor didáctico. Dios enseña, a veces a través también de la profecía. Nos lleva a la alabanza y a la acción de gracias. Nos convierte más en Cristo y hace que Cristo crezca en nosotros. La profecía siempre está bajo el control del profeta. Dios nunca nos puede obligar a decir algo que nosotros no queremos. En la profecía Dios obra libremente y el profeta también actúa libremente. Por eso dice San Pedro que somos administradores de las multiformes gracias de Dios. Administradores, las podemos administrar. Lo que sucede es que cuando vamos adelantando en este carisma, sentimos en nuestro interior una fuerza que nos empuja a expresar ese mensaje recibido. No lo podemos contener y cuando lo decimos tenemos paz. Cuando digamos la profecía, hagámoslo en voz alta y que la gente pueda escuchar, que sea entendible. También es importante encontrar el momento oportuno de dar la profecía. El Señor nos puede hablar en cualquier momento y cualquier circunstancia. Normalmente lo hace después de un momento de oración y alabanza. Y si hay canto en lenguas es donde más nos abrimos al Espíritu Santo. Las profecías surgen con más facilidad, por ello la importancia de que haya oración en lenguas para abrir el corazón a la palabra de Dios. En los grupos de oración eso sucede en la segunda parte, luego de haber realizado una fuerte alabanza. Confirmar las profecías de otros hermanos en caso de recibir el mismo mensaje es muy importante y no guardarlo. Un hermano da una profecía y esa profecía también nos es dada por Dios a otra persona, a nosotros, si la dio otra persona, y que tengo que decir confirmo. Ese confirmo no solamente fortalece la profecía dada, sino también hace que los otros corazones de los que están en esa reunión se abran a recibir con amor esa profecía. ¿Cómo practicar el carisma de la profecía? Este punto también es muy importante. El ejercicio del carisma de profecía requiere por sobre todo una gran obediencia al Señor. Obediencia a esa unción que está sobre nuestras vidas. Cada persona recibe una unción, una misión, la que hay que respetar y aceptar. Jesús dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para una misión. Nadie puede actuar sin la unción. Por otro lado, también existe la unción de la asamblea. En el momento en que estamos reunidos hay una unción que reposa en el grupo. Él quiere visitarnos a su manera, hablarnos y manifestarse de forma concreta. Hay que estar atento para descubrir la manera como Dios se revela. El ejercicio profético debe someterse a esa unción de la asamblea. Hay que respetar sus momentos, es decir, en definitiva, ser obediente al mover y a la guía del Espíritu Santo. No querer apresurar que Dios me dé una profecía, no querer, como diríamos, obligar a Dios que se manifieste proféticamente, sino ser dócil a esa moción de Dios que está en un lugar donde está la unción y la libertad del Espíritu Santo. Y por último, quiero compartir algo más sobre este don de la profecía, de este carisma de la profecía, que los invito a que cada uno de ustedes lo puedan llegar después a ahondar también y tratar de conocer más. Un punto muy importante, como dijimos antes, es buscar el discernimiento. El discernimiento es intuición, una emoción por la cual uno sabe lo que es verdaderamente el Espíritu Santo. Deja a la comunidad discernir si la profecía es verdaderamente del Señor, y lo será si toca el espíritu de las personas, si levanta el nivel de alabanza, si la presencia del Señor se hace más profunda, como dijimos anteriormente. Otra regla, y reitero este punto que ya lo hablé en esta misma enseñanza, pero es importante reiterarlo, reafirmarlo. Otra regla para discernir es contemplar la profecía a la luz de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, del magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Existen diferentes tipos podemos decir, de profecías. Existe la profecía auténtica, la que viene del Espíritu Santo, la que
parece ser profecía o es una pseudo profecía o no profecía, la que viene de nuestra propia carne o espíritu, o la llamada falsa profecía, que es la que viene del espíritu del mal. Siempre tenemos que recordar que la profecía tiene que producir buenos frutos, especialmente frutos de conversión, de apegamiento al corazón de Dios y de paz interior en el espíritu. Y por último, muchas veces vemos que hay muchos carismas que no se desarrollan en los grupos de oración, entre ellos el carisma de profecía. ¿Y por qué no se producen carismas? ¿Por qué no se generan carismas dentro de los grupos carismáticos? Primero, puede ser por la falta de fe en el espíritu de Pentecostés. Cuando no se cree que la realidad de la iglesia primitiva, invadida por el Espíritu Santo, puede darse también hoy en una persona o en un grupo de personas que están reunidos en el nombre de Jesús. En definitiva, cuando no se cree que hoy también se puede vivir Pentecostés con los mismos frutos del primer Pentecostés. Por eso decía Juan 23 que necesitamos una nueva experiencia de Pentecostés. Con los Pentecostés. No creer en eso. Y entonces pensamos que eso solamente fue para un momento de la historia de la iglesia, pero no es para hoy. El otro punto es el temor al accionar del Espíritu Santo. Entonces es mejor muchas veces caer en el ritualismo sin espíritu, en lo que ya está estructurado, en lo que ya está determinado, en lo que hacemos todos los años, sin darle la libertad al Espíritu Santo de que nos pueda dar un caminar renovado en la fe. ¿Para qué abrirnos a lo que el Espíritu Santo quiere? Entonces nos refugiamos detrás de todo eso, porque de alguna manera es una forma de controlar el accionar de Dios. Entonces se tiene muchas veces temor a la libertad del Espíritu Santo. Y eso es algo que ha influenciado mucho en que muchas personas de diferentes niveles en la iglesia, inclusive de la jerarquía, se cierren a lo que el Papa Francisco pide mucho, es la libertad, dejar libre al Espíritu Santo. Entonces, ese temor al Espíritu Santo puede ser consciente o inconsciente. Y tiene mucho que ver en esa cultura que tenemos de fe, en donde ya está todo determinado. Cada paso ya se está configurado. En lugar muchas veces de pedirle al Señor dirección y guía y buscar a través de la profecía, la palabra de sabiduría y otros carismas su voluntad, ¿qué hacemos? Nosotros rezamos y empezamos a proyectar planes que surgen de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestras capacidades intelectuales, también un poco de nuestro caminar de fe o de lo que otros ya han determinado. Y después que ya tenemos todo el plan, rezamos algunas oraciones y le pedimos al Señor que nos guíe. A mí me parece que hay algo contradictorio en eso. Por eso muchas veces, inclusive en los mismos grupos de renovación, el temor a abrirse al Espíritu Santo hace que los carismas no se puedan desarrollar. La ignorancia, o sea, el no conocer estos carismas. La ignorancia es la puerta por la que entran los errores que desvían y falsean la vida de un grupo de oración. Las consecuencias son confusión entre intuición y palabra de conocimiento. Muchas veces caemos en el literalismo, fundamentalismo bíblico y otros desvíos más. Y la tibieza de la alabanza. Por su papel fundamental en el grupo de oración, una alabanza cálida, nacida de lo más profundo del ser, con un deseo ardiente e íntimo de alabar a Dios, hace que el Espíritu Santo se haga tangible por la aparición o la intensificación de las manifestaciones que son propias de Él, que son los carismas. Y en este punto es muy importante que nosotros tengamos diariamente un ejercicio espiritual de alabar a Dios. De alabar a Dios. La alabanza es fruto del mover del Espíritu Santo. Y una vez hace muchos años, haciendo una misión de evangelización en Asunción, Paraguay, como que Dios una visión
Para mí eso fue una palabra de conocimiento, ya que hoy hablamos de la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y su diferencia con el carisma de profecía, que mientras el pueblo alababa a Dios, los ángeles bajaban y con grandes rastrillos del corazón de cada uno de nosotros, y luego venían los ángeles y depositaban la palabra de Dios para que tengan fecundidad. Bueno, mis queridos hermanos, creo que hemos llegado hasta este punto. En otras enseñanzas vamos a compartir sobre otros carismas, como el carisma del don de lenguas, discernimiento, y bueno, tantos otros carismas que son los que más se dan en las reuniones de oración. Que el Señor los bendiga, que la gracia del amor del Padre, la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo, por el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Que cada día nos abramos más y más a ti para poder ser instrumentos de tu amor, de tu